Bueno, muchas gracias. Nos tocó el tema y bueno, nos ofrecieron para poder hablar sobre Internet of Things o Internet de las cosas. Yo soy el que sé de cosas, es el que sabe de Internet. Es verdad, como comentaba recién, o sea, soy un convencido que los proyectos, y en la época que vivimos, cuanto más generemos equipos multidisciplinarios, interactuando con cosas, personas de diferentes industrias, yo creo que se puede generar cada vez más impacto social, ¿no? O sea, de cierta manera, cómo conectar tecnología con impacto social y que la tecnología nos brinde, de cierta manera, ese potencial. Para ir rápido al tema, muy introductorio, después Max va a ser un poquito más técnico, alguna definición es, bueno, hasta hoy los datos han sido creados por la gente y en el futuro, y no tan lejano, y a partir de ya estamos viviendo, hoy en día esos datos serán creados por cosas o máquinas de cualquier tipo. Un poco para graficar y para ver en la etapa que estamos, o sea, en los 80s estaba el intercambio de información entre computadores, luego pasamos a la era de Internet, ya como a través de una red a nivel global, los datos e información se intercambian entre computadoras, el mobile Internet, o sea, hoy en día los smartphones, cómo nosotros nos conectamos, o de cierta manera estamos muy vinculados a Internet a través de los smartphones. Y el Internet de las cosas básicamente es cómo los objetos se van a poder conectar a Internet para poder generar datos, información, conocimiento y sabiduría, ¿no? Esa es como la escala que buscamos, ¿no? Datos por sí solos no sirven de nada, esos datos se tienen que transformar en información, conocimiento y sabiduría. El speaker que hablaba sobre Learning Machine nos hablaba de la Luna, que en definitiva ese conocimiento deductivo que se tenía a través de la observación de la Luna y si veíamos que cuántas veces cuando la Luna llena se creaba con agua, el mes siguiente iba a ser lluviosos. Si nosotros pudiéramos conectar la Luna a Internet, perfectamente podríamos tener en diferentes partes del mundo y saber qué tan real o cuántos datos mucho más empíricos tenemos sobre y poder obtener información de cuando la Luna llena se crea con agua, el mes siguiente llueve. Entonces, en definitiva, es cómo también generar la mayor cantidad de datos posible sobre conectar los objetos, pero no por sí solos, sino que esos datos tienen que transformarse en información, conocimiento y sabiduría, y esa sabiduría ojalá generar el impacto social y una mejor calidad de vida a futuro. ¿Por qué está de moda? Bueno, un poco la evolución, o sea, la curva exponencial, cómo pueden ver hoy en día ahí la intersección o los cantidad de objetos que se pueden llegar a conectar a futuro. O sea, estamos hablando que aproximadamente hoy en día estamos en 1 millón de un poquito más, casi 0.5 millones de cosas conectadas a Internet y bueno, cómo eso va a ir evolucionando y a partir de ahí, bueno, más de 50 billion de cosas conectadas a Internet y eso es lo que nos puede dar la mayor cantidad de datos y a partir de ahí seguir. ¿Quiénes son los actores de hoy? Bueno, todo lo que es la base del hardware, ¿no? O sea, Intel, Arduino, Electric, luego tenemos la plataforma de los players, el software, bueno, todo lo que es hardware, software y bueno, los players que hoy en día están generando o metiéndose cada vez más en el mundo de Internet de las cosas y bueno, y luego los objetos, que es un poco lo que Max le va a seguir hablando y bueno, ahí vamos a ir comentando. Gracias, Maxi. Bueno, me parece que la evolución y lo que nos permite hoy en día de hacer cosas interesantes es que tenemos a nuestra disposición una cantidad absolutamente fantástica de sensores. Estos sensores, por ejemplo, a nivel de un dron, estamos usando un montón de sensores y toda esta tecnología viene del teléfono celular. Es decir, que hay mucha gente que pusieron muchas inversiones para hacer teléfonos muy chiquitos y ahora aprovechamos eso para tener todo este tipo de material. Entonces, tenemos, por supuesto, sensores tipo analógico. Por ejemplo, yo tengo un sensor de gas que me permite de medir el gas metano, acá. Tenemos acá en la fotografía un sensor de sonido para medir el sonido. Bueno, hay una cantidad enorme de sensores hoy en día. Después tenemos tipo sensores numéricos. Acá tengo un sensor que me permite de medir
la cantidad de electricidad y el consumo de electricidad. Entonces, puede ser un sensor interesante para conocer el consumo de electricidad en mi casa. Entonces, eso vale tipo $20 hoy en día. Okay. Tengo acá otro sensor interesante, que es una antena, que me permite de usar la cinta que los esportivos usan para medir el corazón. Y eso es únicamente la antena que me permite, cuando lo conecto a un computer, a un board, que vamos a ver después, de medir mi corazón. ¿Okay? Entonces, por eso, seguro que eso podemos ponerlo adentro de no sé, un pantalón, cualquiera, un zapato, por ejemplo, y de tener la información de lo después. Voy a hablar de los procesadores. Toda la gente conoce más o menos el Arduino. Tengo uno acá para hacer después una pequeña demostración. Pero acá tenemos un Arduino en la fotografía. Este Arduino, por ejemplo, es un Arduino interesante, vale $29. Es bastante nuevo, se llama Widow. Y es un Arduino Leonardo que ya viene con el shield Wi-Fi. Entonces nos permiten directamente de sacar los datos de los sensores y de enviarlos directamente al cloud. Y voy después a hacer una demostración del uso de este pequeño shield. Después vamos a aprovechar de empresa mucho más grande. Y todos saben, no sé, la llegada del Edison. Bueno, yo tengo un Edison a la oficina, pero me lo robaron uno, entonces tengo que encontrarlo ahora. Pero bueno, es un chip que tiene más o menos el tamaño de un dedo. Y es exactamente la misma cosa que el Widow, es decir, que es un compute, adentro hay el operating system y viene ya con el shield Wi-Fi, la antena Wi-Fi, que nos permiten de enviar todos los datos en la nube. Okay. Después, tenemos este tipo de Arduino que es súper interesante, se llama Spark. Entonces, tiene de este lado tiene el chip de Arduino y del otro lado toda la parte del Wi-Fi de la antena. Y este, por ejemplo, es un sistema interesante porque además, bueno, de tener todo lo que podemos hacer, es que se puede programar directamente a partir de Internet. Entonces, tenemos una interfaz web y de esta interfaz web, una vez que lo paramos con un IP y todo eso, vamos a distancia a poder modificar la programación de este sistema, y también de hacer un reboot o de todo este. Y después, gracias, tenemos modelos un poco más grandes, eso se llama PCduino, es bastante nuevo, eso es la versión 2, ahora viene la versión 3. Lo interesante es que es el factor form del Arduino, entonces podemos poner todos los shields que tenemos en Arduino, pero ya viene con un puerto Wi-Fi, un puerto Bluetooth, un puerto HDMI, un puerto Ethernet, y ya con y bueno, bastante memoria, y entonces podemos conectarlo y hacer muchas computaciones. Y tenemos, por ejemplo, el proyecto de poner esta placa adentro del dron para ya hacer la computación de imagen y después enviar los datos por Internet cuando se acerca el dron y que podemos comunicar en Wi-Fi. Gracias. Eso es un shield que permite justamente de usar el Edison. Bueno, no voy a entrar completamente en el detalle porque no es el tema de la charla, pero lo que se usa mucho ahora, por supuesto, es la programación de Arduino. Podemos programar en Arduino, podemos programar en Python, en Ruby, bueno, todo lo que está a nuestra disposición.
Ok, vamos a ver un poco el código después, a nivel de la programación. Después lo que hay que saber es que los sensores van a darnos los datos, vamos a tratar estos datos con el dispositivo tipo el Arduino, el Spark, el Edison, y después vamos a enviar a Internet datos. Y los datos que estamos usando, el formato de datos que estamos usando ahora se llama JSON. Lo que pasa, lo puse porque cuando empecé mi carrera hace algunos años, estábamos hablando del CSV, entonces como separator variable, y después hubo una moda del XML, y ahora la moda es el JSON. No sé cuál es la próxima moda, pero seguro que va a cambiar. Bueno, es un modelo bastante conocido de datos, entonces no voy a entrar en nada. Entonces, vimos lo que tenemos al nivel de los sensores, de las placas, y todos estos datos, bueno, toda la revolución del Internet of Things, es que vamos a enviar los datos a Internet. Entonces, acá vienen algunas empresas que nos ayudan justamente a colectar y a administrar todos estos datos. El último que yo descubrí fue SparkFun. Bueno, SparkFun es una empresa americana que venden sensores, y ellos hace, no sé, quizás un mes o 2 meses, empezaron justamente a darnos una plataforma para administrar todo este datos. Y vamos a ver cómo justamente usar un ejemplo del uso de SparkFun. Lo que quiero decir también es que podemos, con un servidor web, desarrollar toda esta parte técnica, no es difícil, de recibir datos y después de almacenar eso dentro de una base de datos cualquiera, MySQL, no sé, lo que quieren. ¿Okay? La ventaja de ellos es que nos dan la posibilidad en 3 líneas de código de ya tener la base de datos, la interfaz, el management de la interfaz y todo eso. Además es gratis. Pero hay que saber también que hay otra empresa tipo Xiveli que usamos también. Vamos a hacer una pequeña demostración también de Xiveli. Y después hay nuevos actores tipo sensor IoT que da más o menos la misma interfaz. También probé de usar Amazon para este tipo de sistema. Ellos tienen un discurso para decir que están haciendo Internet of Things, pero no encontré la página para hacer eso rápidamente y fácilmente. Okay. Bueno, voy a empezar con los ejemplos para dar cosas muy concretas. El código básico para monitoreo de temperatura o humedad es un poco el hello world de la programación, es decir, que si van a empezar a probar a hacer un poco de programación sobre este tema, van seguro a empezar con esto porque es el más fácil y son los datos que podemos medir lo más fácilmente. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la historia? La historia es que vamos acá, vamos a mostrar, tenemos una pequeña cámara acá y normalmente entonces, está para acá. Entonces, acá. Sí, acá, bien. Ok. Bueno, es acá. Entonces, acá tenemos un sensor de humedad, que es el más básico que se encuentra, se llama DHT11, vale tipo $2 o $3. Tiene una precisión que es más o menos de 10 grados, entonces es decir, nada. Entonces no podemos dar ninguna confianza, pero bueno, la ventaja es que vale nada y es súper pequeño. Y además mide la humedad. Tenemos acá el Arduino, entonces es un Widow, está acá, Widow, de DF Robot, $29 o $30. Es súper barato, ¿ok? Y es un Arduino Leonardo. Arduino Leonardo es, bueno, como el Uno, la diferencia es que
no hay el puerto de comunicación, entonces, bueno, hay todo un sistema para comunicar, pero más o menos es un Arduino. Lo conecté a mi computador, acá, con únicamente para alimentar la energía. Y después tenemos un código que está acá, súper sencillo, ¿ok? La librería se encuentra en DevRobot. Tenemos únicamente el sensor que está conectado al puerto 8. Tenemos una librería de TH11. Y después la parte interesante es acá. Es decir, que acá vamos a usar una biblioteca que se llama Adafruit, ¿okay? Que es otra empresa, un poco competidores de SparkFun. Y de acá voy a poner el SIS de la conexión a Internet y después la contraseña. Entonces, para la demostración voy a usar mi celular porque no tuve la gana de usar el Wi-Fi acá porque, bueno, si no funciona. Entonces voy a encender mi celular y a usar el punto de acceso del modem. Okay. Ya. Entonces ya tengo la conexión con mi celular. Y a partir de este momento, los datos vienen del sensor. Entonces estamos acá, vienen del sensor, envían al Arduino. El Arduino hace el tratamiento de la información. Se conecta cada 20 segundos, se conecta al servidor de SparkFun, hace una rotación y el rotación está enviando a SparkFun y SparkFun después va a darme una interfaz que está acá. Voy a refrescarla para verla. Y normalmente, si todo funciona, ok, entonces la última información que tuve fue la humedad 28%, pero seguro que está falso, la luz, pero no la conecté, y la temperatura que está de 23 grados. Y eso fue hoy a las 13:50, es decir, que ahora nos estamos enviando los datos. Voy a refrescar. Bien, funciona. Es decir, que vemos el timestamp. Dice hora, bueno, es por supuesto, debería ser la hora GMT, ok, 18:59, recibimos los datos y la temperatura es de 21 grados, ok. Bueno, eso es la demostración que de algunas líneas de Arduino podemos conectarnos a distancia a un servidor y en este caso usar mi celular para la conexión a Internet y enviar los datos. ¿Okay? En el caso de SparkFun tenemos un límite de tipo un mes para almacenar esta información. Por supuesto, si usamos ya sistemas que tenemos que pagar, podemos almacenar millones de cosas y automáticamente los datos, si refrescamos un poco la pantalla, normalmente, bueno, se actualiza, pero vemos que cada un minuto estoy midiendo y enviando la información a través de Internet. Bueno, se ve que la precisión de la temperatura no está súper buena. Okay. Bien. A ver si funciona. Full screen. Bien. Okay. Okay. Ok, eso es la pantalla de SparkFun para crear un nuevo flujo de datos. Es súper sencillo. Lo raro es que esta mañana no funcionaba. Hubo un error enorme, tipo error 500. Entonces, bueno, no podemos, pero hay que entrar en data.sparkfun.com, entrar los datos, súper sencillo, le da un public key, un private key, un public URL, que si quiere está en la demostración, van a ver que hay dos vínculos
si hacen un clic sobre un vínculo, van a ver en tiempo real los datos que estamos emitiendo. ¿Okay? Es decir, que la URL está pública, ¿okay? Y a partir de ese momento podemos enviar información. Y además es interesante porque es gratis. Bueno, eso fue el primer ejemplo. Como estoy en nivel del tiempo, ¿estoy bien? Bueno, eso es un segundo ejemplo y lo que queremos acá es de bien mostrar que es no únicamente este tipo bueno, de placas que nos da una información, pero podemos armar algo súper interesante. Estamos desarrollando actualmente un sistema de biogestor de gas. Es decir, que la idea es de almacenar toda la bostas que hay en una granja, una chacra, y de transformar toda este bostas en biogás. ¿Okay? Entonces, hay un mercado fantástico porque, bueno, además que en Uruguay hay muchos caballos, hay muchas vacas. Acá la idea es de decir, ok, vamos a hacer un sistema industrial, un pequeño generador de biogás. Y toda la idea detrás de eso, porque, bueno, de hacer un hueco, de poner la bosta, de poner un caño y de vez en cuando sacar un poco el gas metano, no es difícil, la gente puede hacerlo. Lo que es súper complicado es de hacer una máquina que va a permitirnos de decir a la persona, ok, pone la bosta de un lado de la máquina, entonces la bosta entra de un lado de la máquina y del otro lado hay un enchufe que le da 220 volts. ¿Okay? Es el proyecto que estamos ahora trabajando y para hacer eso vamos a usar justamente el Internet of Things, es decir, que vamos a poner adentro de este sistema sensores de humedad y de temperatura, por supuesto, un sensor de llama para ver si explota, porque puede ser bastante peligroso, sensores de presión para saber el nivel del gas, sensores de gas para saber si la calidad del gas metano está buena o no, un sensor de pH para medir la acidez de la mezcla, la temperatura, por supuesto, vamos a poner un panel solar que va a alimentar la batería y detrás de todo eso vamos a tener un controlador y este controlador va a enviar los datos a través de una llave USB de 3G a nuestro sistema central y vamos a colectar y verificar todo lo que pasa en este biogestor. ¿Okay? Eso es una muy vieja idea, pero ahora, hoy en día, tenemos la posibilidad, gracias también a la cobertura que tenemos de 3G acá en Uruguay, que es casi completa en el país, de decir, armamos una máquina a gas, es realmente una máquina a gas, y gracias a la tecnología vamos a tener la capacidad de medir todos los parámetros de esta máquina para ser seguro que realmente funciona y que vamos a tener una buena calidad de electricidad. ¿Okay? Lo que quiero decir acá es que ideas hay miles, millones de ideas que nos da justamente todos estos sistemas, pero hay que encontrar justamente una buena idea que sirve a la gente y que puede darnos justamente este tipo de información y después vamos a valorizar esta información para decir, hay uno que está produciendo mucho gas y que está usando muy poca electricidad, entonces vamos a ver cómo podemos distribuir esta electricidad a otra gente. Y por supuesto, para tener este discurso tenemos que tener los datos y avanzar con eso. Okay. Después, digo tuvimos porque no se puede hacer hoy en día acá. Tuvimos la idea de hacer una demostración de usar distintas tecnologías para hacer volar un dron que está acá. Gracias. Y de decir, bueno, es un dron que hacemos con toda la tecnología que podemos poner en una muy pequeña máquina.
Y la idea estaba de hacer volar este dron, de colectar las informaciones y de enviarlos directamente a Internet y de darle a toda la gente acá la posición de mirar en tiempo real los datos del dron, a saber la altura y el lío, la posición a partir del norte. Bueno, trabajamos toda la noche para lograrlo, pero tuvimos un pequeño problema que es que el control remoto de esta máquina está usando el 2.4 GHz, que es exactamente la misma tecnología que el Wi-Fi. Y ayer tuvimos un pequeño accidente que el dron se fue, no tuvimos la posibilidad de manejar el dron porque había sin duda una persona que estaba encendiendo su compute y que hubo un conflicto enorme entre el Wi-Fi y el control remoto. El control remoto, es decir, que la idea de decir, ok, vamos a enviar con el Wi-Fi una información de un dron es una súper mala idea. Entonces, vamos a cambiar completamente los planes porque, bueno, pasamos toda la noche sobre este tema. Pero bueno, la idea es así porque, por supuesto, vamos a lograrlo de otra forma. Pero, entonces, eso es un autopilot, es decir, que es el sistema que está dentro y que hace todo el control. Está lleno, hay tipo 5 o 6 tipos de sensores dentro de estas máquinas. Estabilización, giroscopio, por supuesto hay un GPS, hay también un barómetro que es súper importante, un termómetro que nos permite justamente de hacer 1000 cosas adentro. Y la idea es decir que vamos a usar una tecnología para emitir los datos que vienen de este dron. Usamos una tecnología a 915 MHz que se llama telemetría. ¿Okay? Lo que digo acá, hay que pensar que, bueno, es una idea para el dron, pero podríamos usarlo para 1000 otras cosas. Un barco, un automóvil. Es únicamente para sematizar el flujo de información. Después, estamos usando y desarrollando una tecnología que se llama Mavlink, que es, bueno, Micro Air Vehicle Communication Protocol, y que nos permite en tiempo real de tener absolutamente todos los datos de los drones. ¿Okay? Es decir, que de afuera de un celular, de un compute, tenemos todo lo que pasa adentro de esta máquina. Y por supuesto, la idea sería de ver cómo podemos programar el dron para que el dron se vaya, por ejemplo, a mirar el estado de un campo o el estado de una puerta, si está abierta o cerrada, y cuando el dron llega a la casa, enviamos directamente los datos a través de Internet y la persona que está a 30.000 kilómetros, 30.000 es quizás un poco lejos, pero bueno, 10.000 kilómetros de la puerta puede saber si la puerta está abierta o si la puerta está cerrada. ¿Okay? Entonces, estamos usando justamente, bueno, el famoso Spark, que tiene la ventaja de tener el Wi-Fi, de tener bastante capacidad de comunicación, y enviamos los datos a Xiveli. Entonces, eso, por ejemplo, es otro sistema, otro servidor que nos permite justamente de almacenar los datos, súper interesante, hay 1000 cosas adentro, y lo súper bueno de esto es que además de colectar los datos, tenemos triggers que nos permiten, por ejemplo, de decir, mira, si el dron está mirando al sur, hay un problema y hacemos un evento. Y acá, bueno, se ve bien el yo, es decir, que medimos la posición del dron a partir del norte. Bueno, es un dato, pero podríamos medir la altura, podríamos medir la longitud, la latitud, bueno, la cantidad de energía que se queda en la batería o la cantidad de energía que usamos en este tiempo. Y vimos que, bueno, hace 10 horas fuimos a enviar justamente los datos directamente a Xiveli, y Xiveli nos permite justamente de presentar estos datos sobre esta plataforma. Bueno, no va ahora, seguro, pero quizás la próxima vez vamos a lograr a hacer que este sistema pueda colectar la información y enviarlos directamente a Internet.
Bueno, gracias a muchos y a su disposición. Sí. ¿Alguna pregunta? Quizás una cosa que yo puedo añadir que me permite, que me parece súper importante es que hoy en día tenemos esta posibilidad absolutamente fantástica de desarrollar este tipo de implicación. Lo que es más complejo es de transformar este pequeño sistema, está acá, es decir que acá, bueno, tenemos el famoso Arduino Leonardo y tenemos la sonda que está acá. Y me parece que el desafío más importante que tenemos ahora es de poner todo eso en una caja. Es por eso que estamos usando impresora 3D y de dar a la gente un objeto que se puede usar, ¿no? Y eso va a ser el desafío de los próximos años, me parece. No tan la programación, porque ahora sabemos más o menos cómo hacerlo, no es difícil, es casi fácil, pero es de hacer un producto que se puede industrializar y finalizar. Si tienen preguntas. ¿Cuál es el estado de las baterías en cuanto a la autonomía de este tipo de sistemas? No veo a la persona que me está viendo. Disculpe. ¿Cuál es la autonomía de baterías? Hoy en día estamos usando, bueno, hay diferentes tipos. Seguro que, por ejemplo, una de las revoluciones que tuvimos gracias al RO es el uso de batería que se llama LiPo y que nos permiten de tener mucha energía en una batería súper pequeña. Y, por ejemplo, ahora podemos, con una batería que es más o menos de este tamaño, arrancar una automóvil sin problemas. Entonces, seguro que la próxima revolución va a ser la batería. Seguro. Porque es el mantenimiento de la energía va a ser adentro de la... Pero a nivel de sensores, Max, hoy en día es que la autonomía a través de paneles solares y demás. ¿Qué autonomía? ¿Fue la pregunta? ¿Es eso? A nivel de sensor. A nivel de sensor, bueno, el sensor consume casi nada, entonces no hay problema. ¿Bien? Bueno, muchas gracias por su atención.